Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Este grupo anticorrupción, el GAC por sus siglas, conformados por varias diputadas y diputados del Partido Acción Nacional, su servidora, Marcela Torres Peinbert, diputada por Querétaro, nuestro coordinador, que es miembro del GAC, Juan Carlos Romero Hicks, de Guanajuato, la diputada Ángeles Ayala, de Guanajuato, el diputado Jorge Arturo Espadas, también de Guanajuato, la diputada María Eugenia Espinosa, de Guanajuato, la diputada Alejandra García Morlán, que allá la estamos viendo desde Oaxaca, la diputada Saraí Núñez, que también acá la vemos, bienvenidos desde Guanajuato, el diputado Héctor Ramírez Barba, que aquí está también con nosotros, de Guanajuato, la diputada Gloria Romero León, de Hidalgo, que también aquí está con nosotros, el diputado Ernesto Rufo, de Baja California, la diputada Josefina Salazar, que también está aquí con nosotros, de San Luis Potosí, y la diputada Vero Sobrado, de Puebla, Verónica Sobrado, y la diputada Patricia Terrazas, de Chihuahua. Les damos la más cordial bienvenida a esta muy interesante reunión con el título La insostenibilidad de los ingresos públicos en México. Este grupo anticorrupción tiene como objetivo vigilar, como oposición que somos, el uso de los recursos públicos, señalar en caso de que haya por acción o por omisión algún acto de corrupción. En este gobierno llevamos ya más de 13 casos reportados, todos con acciones ya sea legislativas, judiciales o como esta que estamos haciendo, que tiene como objetivo final dar a conocer a los líderes y a las líderes de cada una de nuestros estados y ciudades, ciudadanos sin partido, un estudio muy interesante que el Think Tank, este grupo de investigadores y de pensadores y de gente que conoce a profundidad sin partido, que es México Evalúa, hoy a través de la brillante economista Mariana Campos, vamos a escuchar qué es lo que pasa con el dinero que es de todas y de todos, con este presupuesto público. Sabemos que de por sí nos urge ya una reforma fiscal, que a pesar de que el SAT se ha visto cada vez más estricto para que los que ya contribuyamos vía impuestos lo hagamos mucho más, sin embargo, nos toma pues esta pandemia y este COVID, desde luego con faltas importantes. Y no solo los ingresos, también la forma en que se gasta nuestro presupuesto con estas obras innecesarias como Dos Bocas, como la refinería y como el aeropuerto, hace que el poco dinero que hay se diluya en vez de apoyar a las pequeñas, a las medianas y a las grandes empresas, a los empleadores del país, para que a su vez puedan contribuir al dinero público. Sin embargo, las cosas no se están llevando así a cabo y para eso es que queremos dar a conocer a los y las ciudadanas esta situación. Viene ya la discusión en septiembre del nuevo presupuesto y queremos y necesitamos su participación activa ciudadana, presionando a nuestro gobierno, a nuestros legisladores, a nosotros mismos, para que el dinero se gaste en lo que realmente queremos las y los ciudadanos de este país. Entonces, ese es el objetivo de esta reunión. Les doy la más cordial bienvenida. Todas las preguntas que quieran hacerle a Mariana, por favor, a través del chat, escríbanlas. Tenemos a la diputada Saraí Núñez, a la diputada Alejandra García Morlán y a la diputada Vero Sobrado, que va a estar tomando las preguntas y las van a estar llevando a nuestra experta del día de hoy. Por otro lado, pues nuestra pretensión es hacer una red ciudadana unida al GAC, a este grupo anticorrupción. Estamos en el WhatsApp, estamos en el Instagram como @GAC_GPPAN. Igual estamos en Twitter y en Facebook solamente Grupo Anticorrupción. Sin más, dejo la voz a la diputada Gloria Romero para que presente a nuestra ponente del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Marce, con mucho gusto. Mariana Campos es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa.
es licenciada en Economía por el ITAM y es graduada con honores como maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon. Ella participa en diversos programas de radio y televisión y escribe artículos de opinión en prensa. Se desempeñó como consultora asociada en Grupo de Economistas y Asociados GEA y como coordinadora de proyectos de investigación en Fundación IDEA. Tiene una amplia trayectoria como consultora en el tema de diseño y evaluación de programas y políticas públicas, entre los que destacan diversas evaluaciones de programas federales en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gobierno Federal. Al inicio de su carrera, trabajó en el Gobierno Federal en la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus áreas de experiencia son finanzas públicas, gasto público, gobernanza, infraestructura y contrataciones públicas. Bienvenida, Mariana. Adelante, Mariana, si eres tan amable. Sí, muy buenas tardes a todos. Vengo pues a platicarles de un tema, yo creo que es un tema, es una de las arterias principales para levantar un gobierno y para levantar un país, y son las finanzas públicas. Yo creo que México ¿qué es lo que requiere México? México requiere ser un país más justo, y eso implica que México pueda, por un lado, tener un Estado de Derecho más sólido, tiene que mejorar y garantizar el acceso de su población a un servicio de salud pública digno, así como a mejores prestaciones de protección social, ¿no? Y yo creo que si trazamos esas tres avenidas junto con un impulso del crecimiento económico, vamos a tener un país superior. La cuestión es que atrás de todo esto está la necesidad del fortalecimiento de la hacienda pública. No es posible tener un país más justo y no es posible tener mexicanos en mejor condición de vida si no hay una inversión aparejada. Creo que durante muchos años creímos que mejorar la hacienda pública consistía en tener estabilidad macroeconómica. Y yo creo que es una condición necesaria, más no suficiente. Creo que la debilidad de la hacienda pública yace en que lamentablemente ha sido incapaz de financiar la resolución de problemas públicos. Y con esto, además, bueno, pues se ha llenado también de corrupción y finalmente la sociedad confía poco en nuestra hacienda pública y esto también ha generado una dificultad para que los gobiernos asuman el costo político que deben para recaudar los recursos necesarios para financiar pues todas estas mejoras en la vida de los mexicanos, ¿no? Entonces, esta situación, pues yo creo que nos tiene en un mal equilibrio. Lamentablemente, el gobierno actual tuvo la oportunidad, tuvo la legitimidad y el apoyo social para haber emprendido algunas reformas que no se hicieron el año pasado, y me refiero específicamente a una reforma fiscal. Creo que se perdió la oportunidad de hacerla de una manera más ideal. Creo que va a terminar haciéndose porque COVID nos está mermando económicamente a la sociedad y al gobierno, y creo que no va a quedar de otra. Y en esa discusión creo que tanto los representantes de los ciudadanos como los propios ciudadanos tenemos que estar muy informados de cuál es el problema y qué tenemos que hacer para estar a la altura de la discusión con propuestas sólidas que realmente puedan cambiar el destino de México en este aspecto. Yo les quiero compartir algunos gráficos para que ustedes puedan ver la debilidad que se está enfrentando de la parte de los ingresos públicos. No sin antes darles una pequeña introducción de que México se ha caracterizado como país, como gobierno, de financiar sus actividades con una parte de ingresos petroleros. Sin embargo, han sucedido dos momentos, yo diría son tres momentos históricos en los ingresos petroleros que hay que entender para saber dónde estamos situados. Primero, el año 2005. Es el año a partir del cual se disminuyó
la producción petrolera, porque comenzó a agotarse nuestro principal pozo, Cantarell, un pozo que pasará a la historia por su abundancia en el mundo. Han habido pocos pozos como Cantarell, y que es difícil que México pueda tener un pozo de esa abundancia. En alguna reunión les decía que alguna persona experta en este tema la entrevistaron y le decían, ¿creen que es posible que México encuentre otro Cantarell? Y él decía, ¿crees que es posible que tu padre te herede 2 veces? Y la respuesta evidente es que no. Luego el otro momento histórico fue en 2015, porque esta caída en la producción que comenzó a ser una caída creciente, es decir, cada vez caía más la producción, se disfrazó durante muchos años por precios muy benévolos de petróleo, ¿no? Por ahí del año 2007, justo en el sexenio de Calderón, él enfrentó un precio internacional de petróleo muy noble, muy buen precio, y eso hizo que al crecer el precio, los ingresos no se vieran mermados, pero la producción ya era decreciente. En 2015, justo en el sexenio de Peña, es cuando cae esta realidad de los precios altos del petróleo. Se acaba esa realidad, hay razones tecnológicas, entra Estados Unidos como un gran productor de petróleo en el mundo, por cambios tecnológicos que tienen que ver con el fracking y nuevos métodos de extracción de petróleo, y esto nos lleva también pues a un escenario mundial en donde pues el precio del petróleo ya no es alto. Ahí viene un fuerte apretón para México. ¿Por qué? Porque ha estado financiando el gasto corriente con ingresos de capital. Eso contablemente es indebido, es mala práctica. Es como si uno vende su carro para pagar el supermercado. Y uno no hace eso, ¿verdad? Uno vende su carro y a lo mejor invierte en otro carro, uno vende una casa, compra otra casa, pero uno no vende capital o lo liquida para financiar el gasto corriente. Entonces, en 2015, de hecho, hubo amenaza para que disminuyera la deuda de México, porque si no íbamos posiblemente a perder calificación por parte de las calificadoras de endeudamiento. Y ahí vino a partir de 2017 con la dirección de MID al frente de Hacienda, yo creo que ahí comenzó la austeridad. Ese es el inicio de la austeridad como resultado de la caída en los precios del petróleo. Y el tercer momento tiene que ver con COVID. ¿Qué pasó con COVID? Bueno, tenemos una producción decreciente con un precio mucho más bajo del petróleo, porque pues con la, digamos, recesión mundial hay una menor demanda por petróleo, está sobrando el petróleo por la recesión, entonces nuestro precio todavía está más bajo de lo que habíamos observado ya de precios bajos. Con esto quiero decirles, y les comparto el gráfico, que creo que ya habíamos visto en la reunión anterior. Caray, no sé por qué no me deja compartir gráfico. Espérenme tantito. Pero en este gráfico lo que yo exhibo es simplemente... Ay, está muy extraño esto. Ya ven algo, ¿verdad? ¿Sí ven algo, perdón, que les compartí o no? Sí. Bueno, si lo vuelve a compartir, por favor. A ver, espérenme un tantito. Pero Pero lo que yo les quiero mostrar en este gráfico, ¿verdad? Es cómo está desapareciendo el ingreso petrolero. Ahí voy. Pues no sé qué pasó con compartir. Ahí está. A ver si ya me lo permite compartir. Un momentito. Ahí está. Aquí tenemos este gráfico que nos muestra precisamente cantidad. Esta es la evolución de la composición del ingreso. El ingreso que viene del petróleo es el negro, como ven, como les dije, desde 2015 empieza a bajar a una nueva realidad, y no se diga en 2020. Este es el periodo acumulado de enero a abril de los distintos años. ¿Qué es lo que nos ha estado ayudando? Fíjense este pedacito de ingreso, 158,000 millones que provienen de ingresos no recurrentes. Es liquidación de capital. Es como si uno vende sus joyas, su carro, alguna propiedad,
para poder salir adelante con el gasto corriente. ¿Y qué sucede con eso? Pues que no tenemos capital infinito, son ahorros, son fideicomisos que se acaban y se agotan, ¿no? Entonces tenemos ingreso decreciente y como ven, una muy baja participación del ingreso petrolero. Si lo ponemos en porcentaje, aquí lo vemos claramente, de enero a abril, el acumulado han participado 8.4% en la bolsa de ingresos totales el ingreso petrolero. Si uno nada más se va al cierre del sexenio anterior, estamos con una disminución de 50% de la participación de los ingresos petroleros. Esto es un golpe muy fuerte en las finanzas públicas y esto es el acumulado de enero a abril. Si nosotros nos vamos a ver solo abril, quiero que vean solo abril, la participación no es 8.4%, es 6%. Es decir, conforme ha avanzado el año, se perjudica la situación de los ingresos petroleros. Miren nada más, es menos de la mitad de lo que fue el año pasado, ya un año complicado a nivel petróleo. Es una tercera parte de lo que fue en el cierre del sexenio de 2018 de Peña Nieto. Entonces, pues la situación es crítica. La situación es crítica y el problema que tenemos este año es que además los ingresos tributarios pues no van a estar sólidos. En abril ya estos ingresos tributarios nos mostraron una primera amenaza, ya que en los primeros 3 meses del año habían estado algo fuertes, pero si nosotros nos vamos a ver exclusivamente el mes de abril, nos damos cuenta, es el mes de abril. Si ven esta parte gris, aquí tenemos los ingresos petroleros. En abril estuvieron casi 70% abajo de su meta del mes de abril. Imagínense eso. Y los tributarios en conjunto estuvieron 8.7% abajo de lo que se había presupuestado. Son caídas tremendas. ¿Qué es esto azul que está muy fuerte aquí? Es lo que yo les decía, son los ingresos no recurrentes, la liquidación de ahorros y de capital. Pero esto no nos va a durar, porque el ingreso precisamente por eso se llama no recurrente, porque no recurre. En total, en abril el rezago fue de menos 10%. Ahora, traemos problemas crónicos de tiempo atrás y hay que decirlo, este modelo de financiamiento pues tiene una gran trampa. ¿Por qué? Porque el ingreso petrolero ha estado exento del costo político. Ha sido muy fácil, ¿no? Y se han hecho estudios, se ha documentado en la literatura que cuando los gobiernos tienen fuentes alternas de recursos que les implique no pagar el costo político, pues es a todo dar, ¿no? Entonces eso hace que dejen de tributar lo necesario. Y pues eso nos pasó en México. Nos fuimos por ese camino fácil durante décadas y el día de hoy estamos con el problema de que vamos a necesitar una reforma fiscal, pero pues la situación del ingreso para los mexicanos no está fácil, no hay crecimiento económico, este año va a haber una muy fuerte caída. Entonces estamos como en una encrucijada, en un dilema muy fuerte. ¿Y qué es lo que podemos recomendar? Bueno, nosotros creemos que hay que arreglar la parte de los ingresos, pero también de los gastos. Es muy importante que el gobierno tenga los recursos suficientes para continuar su labor, pero tiene que haber compromisos muy claros en caso de que haya una reforma fiscal de mejorar la gobernanza del gasto público. Es decir, las prioridades actuales del gasto no son las adecuadas. ¿Por qué? Porque estamos, por ejemplo, gastando este año 2020 70,000 millones de pesos en el subsidio eléctrico, un subsidio histórico en México, que es regresivo, beneficia a las personas de mayores ingresos. Y gastamos, por ejemplo, tenemos presupuestado 19,000 millones de pesos para la infraestructura de la salud, teniendo rezagos tremendos en términos de número de camas por paciente, de número de hospitales y ubicación de hospitales. Tenemos muy
deshabitado de hospitales los municipios de La Esperanza. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, pues con más ingresos también el gobierno tiene que hacer un compromiso de mejorar y repensar sus prioridades del gasto. Entonces, por eso es que nosotros promovemos que sí haya una reforma fiscal, pero que sí existan también cambios en la gobernanza, que se fortalezcan los contrapesos en la toma de decisión, y por eso creemos indispensable que en una reforma fiscal existe el compromiso de tener un verdadero consejo fiscal que pueda estar evaluando la política fiscal, porque el día de hoy el gasto y el ingreso público se auditan desde el punto de vista legal, pero nadie verifica el cumplimiento de objetivos, ni hace evaluaciones estratégicas de la política fiscal. No se hacen evaluaciones estratégicas tampoco en términos de la progresividad y regresividad de los gastos fiscales, es decir, es un gasto pro rico, pro pobre, cómo está este gasto en los distintos programas. Entonces, todo eso se tiene que hacer y tenemos que tener una agencia que lo haga. Tenemos que mejorar el horizonte de planeación del gasto público. El día de hoy los compromisos que hace el gobierno ante la Cámara de Diputados y el Senado es solamente de un año de política fiscal y eso es completamente insuficiente. Necesitamos empezar a tener compromisos multianuales de mediano plazo. Esos son cambios muy importantes y relevantes que ha hecho, por ejemplo, el Perú y otros países de América Latina para mejorar la planeación fiscal. Entonces, hay aspectos de la toma de decisión fiscal que tienen que mejorar a la par de que el gobierno pueda recibir más ingresos. Me gustaría entonces decirles que uno de los temas más escabrosos de una posible política fiscal, pues desde luego tiene que ver con el incremento de impuestos. ¿Cómo tendría que ser ese incremento de impuestos en dado caso que se hiciera? Bueno, nosotros creemos que tanto la federación como los estados tienen que recaudar más. Esto no es nada más de la federación. Los estados tienen que hacer un esfuerzo y por razones de cómo funcionan los incentivos y el sistema, cómo está puesto y diseñado, han hecho un papel muy pobre a lo largo del tiempo. Tienen que mejorar su participación en los ingresos públicos. El día de hoy, 89% de los ingresos de los estados y los municipios proviene de la federación. Entonces tienen muy poca participación real y esto les resta capacidad para hacer política pública. Esto lo vemos claramente en esta crisis de COVID, en donde, pues a pesar de los esfuerzos que muchos gobiernos hicieron, estos esfuerzos fueron insuficientes desde el punto de vista presupuestario. Me parece que juntaron alrededor de 20,000 millones de pesos de todos los estados en apoyos, es muy poco dinero, pero tampoco tienen otra posibilidad dados sus ingresos. Entonces, nuestra recomendación o lo que vemos es a partir de estudios de potencial recaudatorio. Hay dos grandes impuestos a nivel federal, el ISR y el IVA, y lo que nosotros hemos visto es que existe oportunidad en el área del IVA y en el área del ISR, en el régimen del ISR de personas físicas. No vemos realmente potencial recaudatorio del ISR de personas morales, porque México ya tiene, comparado con el mundo, una tasa impositiva bastante alta, en donde esto hace, digamos, un contrasentido si vemos que desde los años 90 en el resto del mundo la tasa de ISR de personas morales ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque al disminuir los países se han dado cuenta que esto promueve el crecimiento económico y el empleo. Entonces, esto ya venía desde los 90, pero con la crisis del año 2009, para que muchos países pudieran salir de la crisis, tuvieron que bajar sus tasas del ISR de personas morales. Si México la aumenta, ya de por sí es muy alta, si México la aumenta, vamos a promover que salgan las inversiones de México, tanto nacionales como extranjeras, para buscar mejor rentabilidad en otros países. Y eso podría afectarnos tremendamente en el sentido económico. Entonces, lo que sí vemos es que en el caso de las personas físicas existen gastos fiscales, es decir, tratamientos preferenciales, especialmente en la parte de deducción de algunos gastos que deben de revisarse porque tienden a ser regresivos, es decir, de beneficiar a los hogares de mayor ingreso, y ahí hay potencial recaudatorio. La OCDE calcula que alrededor de 0.8% del PIB podría aumentarse la recaudación al cerrar estos
gastos fiscales y quitar estas deducciones. Lo más atractivo a nivel federal es sin duda el impuesto del IVA. Y este impuesto del IVA tiene una historia muy triste en México porque a pesar del potencial recaudatorio que tiene, es un tema que está descartado desde el punto de vista político. En la reforma del año 2000 del expresidente Vicente Fox se intentó y fracasó. En la reforma de 2014 ya no se intentó, pero es momento de volver a discutir este tema. Y es un tema en donde hay una parte técnica muy relevante para poder entender por qué es conveniente este impuesto. Y en ese sentido nosotros recomendamos que existan foros para poder vertir esta información, pero ¿qué sucede? Que actualmente México es el país de América Latina y de todos los países de la OCDE que tienen la menor productividad en su recaudación de IVA. Es decir, de cada peso que debe recaudar México, recauda únicamente alrededor de 34 centavos. Y ningún otro país de América Latina y de Europa tienen una recaudación tan poco efectiva de este impuesto. O sea que vale la pena analizar el caso de México por salir de una manera tan grotesca del promedio. Y esto se debe a que tiene tratamientos preferenciales, a dos cosas principalmente: la tasa cero del IVA y las exenciones del IVA y tasas preferenciales. Realmente lo más dramático es la tasa cero. Es decir, ¿qué sucede? Lo que pasa es que el IVA, si uno analiza a quién afecta más este impuesto, lo que vemos es que afecta más a las personas que más tienen recursos y afecta menos a las personas que menos recursos tienen si lo vemos en términos absolutos. ¿Qué significa esto? Que de toda la bolsa recaudada de IVA, la mayor parte del dinero la pagan las personas de mayor ingreso, lo cual está bien. Es decir, es progresivo en ese sentido. Se llama progresivo en términos absolutos. Sin embargo, si nosotros analizamos la proporción que el pago de IVA tiene en los hogares de distintos ingresos, es decir, analizamos la progresividad relativa, lo que vemos es que el pago del IVA en términos relativos afecta más a los hogares de menor ingreso. Y esa situación ha hecho que el IVA se gane una muy mala reputación. Y por eso se crea la tasa cero, para ayudar a los hogares a que haya de bajos ingresos, a que tengan una menor carga del IVA en proporción a su ingreso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que de cada peso que evitamos que un hogar de bajos ingresos pague de IVA, logramos que alrededor de 5 pesos, dependiendo del estudio, hay quien dice que son 5, hay quien dice que son 7, le estamos perdonando el IVA a hogares de altos ingresos. Es carísima esa medida. Es decir, por ahorrar un peso aquí, perdemos 7 pesos acá. Entonces, la solución que han construido los países ante esta situación es crear un estado de bienestar, es decir, primero que nada, que con ese dinero que se recaude tengan muy buenos servicios públicos los hogares, especialmente de bajos ingresos, pero que además se les devuelvan transferencias en efectivo. Es decir, que maximicemos, ¿no? Quitemos estas tasas preferenciales, maximicemos el ingreso y ese ingreso se devuelva una parte en transferencias a los hogares de menores ingresos para aminorar el efecto que la carga impositiva del IVA puede hacer en su ingreso. Por eso es tan importante que una reforma fiscal no pueda venir separada de ingreso y gasto. Tiene que venir el compromiso y la política pública de manera conjunta para que garanticemos que esa recaudación aminore el efecto, pero de una manera efectiva, porque el día de hoy la tasa cero de verdad no es eficiente. Hay muchos recursos que se están quedando sin recaudar que podrían servir para aumentar las prestaciones sociales, la salud, la infraestructura, el cuidado infantil. Hay mucha necesidad y ese es el impuesto que tiene, quitar esta tasa cero y las exenciones del IVA,
tienen un potencial de que el gobierno pueda recaudar casi 1,5 puntos del PIB. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer con 1 punto del PIB? Para que ustedes también lo vean desde el lado del gasto. Resulta que igualar a los ciudadanos mexicanos en términos de acceso a la salud, por ejemplo, darle IMSS a todos los mexicanos, es decir, a las personas que no tienen seguridad social, subirlas al IMSS, implicaría 1 punto del Producto Interno Bruto. Podríamos cubrir en servicio del IMSS a los niños de las familias mexicanas para que haya cuidado infantil e incorporemos y formalicemos el trabajo de las mujeres en México. O sea, con ese 1,5 puntos, todos los niños que requieren cuidado infantil podrían ir al IMSS, las mujeres podrían trabajar y podríamos dar IMSS por igual a los mexicanos, que el día de hoy, aunque hemos mejorado el acceso a los servicios de salud en las últimas décadas, la realidad es que el Estado mexicano sigue invirtiendo más en las personas que tienen seguridad social versus las que trabajan en la informalidad. Y eso sigue generando desigualdad en los mexicanos. Entonces, creo que podríamos hacer mucho con 2,3 puntos del producto si se elimina la tasa cero, las exenciones y las deducciones del ISR de personas físicas. A nivel estatal hay también potencial recaudatorio. Y de acuerdo con estimaciones que, por ejemplo, ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, existe 1,5 puntos del Producto Interno Bruto no recaudado por municipios a través del pago del predial. Y tenemos también 0,5 punto del producto no recaudado por los estados en tenencias. Ese estudio del punto 5 lo hizo México Evalúa y lo tenemos también por estado, les puedo hacer llegar los gráficos por estado, pero de conseguirse tendríamos 2 puntos del producto de predial tenencia más 2,3 con lo que les platiqué del IVA y el ISR. O sea, en números cerrados, el gobierno federal y los gobiernos estatales podrían reunir 4 puntos del producto para ofrecer cobertura amplia e igual a todos los mexicanos en el IMSS, crear un sistema de guarderías del IMSS para todos los niños y podría además aumentar en 1 punto del PIB la inversión pública. El día de hoy México está gastando muy poco en inversión pública y estamos gastando alrededor de la mitad de lo que deberíamos para poder trabajar, o es decir, resarcir nuestro rezago en infraestructura. Esto lo ha dicho el Foro Económico Mundial a través de su grupo de trabajo y con esto creo que podríamos generar unos cambios importantes a nivel económico y de potencial recaudatorio en los gobiernos de México. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, si ya tenemos algunas preguntas. Si quieren pasamos a las preguntas que están súper interesantes, súper prácticas. Muy bien. Así es. Así es, Mariana. Hago lectura a las Entiendo preguntas, la parte a las política. primeras. Yo creo que ese es un tema muy interesante. Aquí tenemos una opinión de Osvaldo Ríos que dice, puede ser un asunto de responsabilidad política, pero que la oposición proponga una reforma fiscal que plantee elevar los impuestos o crear unos nuevos para ayudar al gobierno sería un suicidio. Yo creo que ese es un asunto político que desde luego los partidos pues tienen que hacer su cálculo. A mí lo que me preocupa mucho es que estamos encontrando en la narrativa oficial, bueno, no en la del presidente, pero sí en la de varios simpatizantes y militantes de Morena, algunos senadores de Morena, pues esta idea de que existan impuestos a la riqueza en México. Y esto es bien importante ponerlo en contexto. Ya tenemos impuestos a la riqueza en México. Primero que nada, tenemos el pago de dividendos. Las personas
que llegan a adquirir, invertir su capital en acciones de empresas y reciben dividendos, tienen que pagar un ISR 10% más alto. Por otro lado, tenemos impuesto a la adquisición de bienes inmuebles, tenemos impuestos a la adquisición de autos, así como al goce y disfrute de cada una de estas formas de riqueza. La propuesta gira en torno a poner el impuesto a la herencia y poner también como un impuesto general al patrimonio. El problema con estos impuestos es que se han hecho estudios y en el mundo han generado muy poca efectividad. De hecho, uno de los casos más emblemáticos es el de Francia. Este país tuvo que derogar su impuesto en el año 2017, fue una de las primeras acciones que llevó a cabo Macron en la oficina, porque era un impuesto carísimo de implementar. ¿Qué significa? Que hay que hacer primero que nada una metodología para evaluar el patrimonio de las personas, lo cual no es nada sencillo, es un trabajo muy arduo, muy especializado, muy caro. Segundo, el impuesto, tú puedes llegar con una persona que tenga 5 casas y que tiene poca liquidez. ¿De dónde te paga el impuesto? Tendría que vender una casa. Entonces se obligaba a las personas a liquidar capital, vender acciones de empresas y vender bienes inmuebles para poder pagar el impuesto, lo cual es muy poco eficiente. Y tercero, desalienta el crecimiento económico y la acumulación de riqueza, que finalmente es la fuente de ingreso. Entonces, los impuestos deben de, ¿cuáles son las características que tiene que tener un impuesto? Pues tiene que ser lo menos distorsionante de las decisiones de inversión y ahorro de las personas. Eso es lo que sí está probado, está documentado por Stiglitz y los grandes pensadores económicos. ¿Y qué sucedió en la práctica en Francia? Pues que el impuesto trajo muy poco dinero porque es un impuesto muy evadido. No sé si recuerdan, pero fue emblemático que Gerard Depardieu, un artista muy conocido de Francia, dejó la nacionalidad francesa para evadir el impuesto a la riqueza en ese país. Entonces perdió habitantes, no recaudó más allá de un punto del producto y de hecho le costó más caro implementar. Entonces no tuvo números azules, o sea, tuvo números rojos ese impuesto, por lo cual fue derogado en 2007. Entonces, me parece que más de 8 países han caído en una situación parecida a la de Francia en Europa y actualmente lo preservan 4 países, solo uno de ellos en Suiza, es que este impuesto ha sido exitoso, pero otros 3 países que lo tienen ahorita recaudan muy poco dinero. Entonces, mucha de la narrativa actual ha sido que se requiere que los ricos paguen impuestos para financiar un estado de bienestar. Y la realidad es que el estado de bienestar está financiado por el IVA. Si uno revisa los países nórdicos que tienen estados de bienestar muy sólidos, es decir, acceso universal a la salud, a la seguridad social, a guarderías infantiles y todas estas prestaciones sociales generalizadas, ellos cobran impuestos del IVA que llegan al 25%. Hay que decir que México cobra un IVA de 16%. Sí, Mariana, entonces, si me permite. Perdón. Creo que la diputada Saray quiere decir algo. Sí, no, un comentario por ahí que quedó un poco rezagado, el de Fernando Pasos. Creo que Saray quiere decir algo, pero no se le escucha. Sí. No, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Sí? Bueno, es solo para hacer mención no se escucha Saray. No, creo que no me escuchas, Mariana. Es referente a las preguntas, ya se me escucha, es nada más el comentario de Fernando Pasos, de por qué no promover una reforma fiscal, IVA pero generalizado. Bueno, quería nada más terminar este comentario. Okay. Lo importante creo que en la discusión fiscal es que todo el mundo esté informado. Mi propuesta no es que la oposición proponga una reforma fiscal, sino nada más que se encuentren informados de la discusión que eventualmente va a comenzar más temprano que tarde. Quiero decirles que hemos también hecho una revisión de lo que está pasando en términos de política fiscal en otros países y la discusión sobre nuevos impuestos para financiar los déficits tan grandes que generó COVID en Estados Unidos y en Europa. Están ya revisando qué impuestos se van a crear para el pago de las deudas de COVID. Entonces, yo creo que eventualmente
la situación va a discutirse y creo que todos tenemos que estar muy informados de cuáles son las soluciones reales a este problema. Creo que en dado caso que llegara a haber un impuesto al patrimonio o a la riqueza, es muy importante considerar que algo que están pensando algunos países, dada la mala fama o efectividad de este impuesto, es que sea un impuesto temporal, es decir, de una sola vez. Si es recurrente, es cuando todos sus vicios aparecen. Se pregunta qué podemos hacer para cancelar la inversión en los proyectos de Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya. Bueno, hay que decir que lamentablemente tenemos un sistema de infraestructura muy pobre. Dentro de las acciones de mejora, de toma de decisión del gasto público y de asignación del gasto público que nosotros promovemos, como ya les había dicho, por un lado es el Consejo Fiscal, pero por otro lado es fortalecer la gobernanza de la toma de decisiones de inversión pública. Tenemos claramente un sistema muy endeble. Por ejemplo, no existe una ley de infraestructura. Me parece que es lo primero que también tendría que exigírsele al gobierno, que exista una ley de infraestructura que dé vida a un organismo profesional que pueda llevar a cabo los diagnósticos de infraestructura, de las necesidades de infraestructura y que pueda generar planes de infraestructura a mediano y largo plazo. Tenemos que pasar de una infraestructura politizada en donde cada presidente decide el programa de inversión a bote pronto en las campañas, a un órgano profesionalizado con servicio civil de carrera, una especie de Banjico o de INEGI de la infraestructura, para generar un programa de infraestructura realmente de proyectos que cumplan primero con la necesidad, es decir, que se requieran, pero además que también puedan planearse de tal manera que su costo no escale durante la construcción, como lo vemos en todos los proyectos de infraestructura. Entonces, creo que ese es uno de los aspectos que tendríamos que cambiar en la parte de gobernanza del gasto y que tendría que exigirse al gobierno, porque si no vamos a seguir viendo obras fracasadas, como lo hemos visto en todos los sexenios, un descontrol de los costos de los proyectos, mucha corrupción. ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a construir no existe una definición del alcance del proyecto. Entonces es muy fácil que se corrompa un proyecto donde no tenemos claridad de lo que se va a construir y el alcance. Entonces, para cerrarle la puerta a la corrupción, reducir los costos, mantener controlados o más controlados los costos y evitar proyectos tan cuestionables en su propósito, como está pasando en esta administración, necesitamos profesionalizar la infraestructura. Y creo que ha sido una irresponsabilidad de los gobiernos mantener o pretender que se va a desarrollar un país como México sin una ley de infraestructura que dé orden a las políticas públicas de este sector. Creo que en términos de informalidad, esa es una de las ventajas del IVA, es decir, que como se cobra en el consumo, no todo el proceso de producción de una economía informal va a pagar el impuesto, pero sí varias partes del proceso, porque las empresas informales consumen y tienen que pagar el IVA en su consumo. Entonces, aunque haya espacios de evasión de este impuesto, hay que decir que en un país como México es conveniente el impuesto al consumo porque pues sí logra tasar mucha de la informalidad. Sí es muy importante por eso que la reforma fiscal, sí, aquí se dice, ¿qué pasa si los aumentos de los impuestos no se destinan a lo que se plantea que debe destinarse? Hay que ver el ejemplo de Chile. Chile ha creado reformas fiscales en donde genera un compromiso y se lleva a cabo al mismo tiempo toda la reforma y quizás se tiene que comenzar por el gasto. Es decir, primero vamos a generar, ¿no? O muy a la par para que queden los compromisos estrictos. Sí me preocupa. Y ahí creo que tengo que investigar más porque en México, en la Constitución, está prohibido etiquetar los ingresos que provienen de IVA y de ISR. Sin embargo, me parece muy importante que revisemos eso en la Constitución y se vea de qué manera pudiéramos etiquetar los ingresos de una posible reforma fiscal para asegurar que estos se vayan a financiar el gasto que se ha comprometido. Por supuesto que no es fácil el incremento de impuestos. Yo sé que no es un tema fácil.
Es un tema muy complicado, es un tema muy difícil y en un país en donde sus gobiernos han mostrado muy baja efectividad con el gasto público. Sin embargo, pues la situación es muy crítica. México recauda, además, o sea, la situación de COVID nos pone en una situación muy crítica, pero previo a COVID hay que aceptar que jamás se ha recaudado el nivel que debe recaudarse en un país como México. México está totalmente rezagado en términos de cobro de pago de impuestos. O sea, recaudamos 13.8 puntos de Producto Interno Bruto y gastamos 20 puntos del PIB. Estamos en una zona total de infactibilidad. Entonces, sí tenemos también que tener un poco de visión alrededor de esto porque estamos totalmente en la cola de América Latina, o sea, es decir, no es un tema de un país subdesarrollado, es un tema de México. Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica, Uruguay, todos estos países recaudan más del producto. Entonces, estamos en una zona de infactibilidad total. Yo creo que lo importante aquí es qué impuestos van a hacer, porque si hacemos una mala selección de los impuestos, podemos golpear aún más la economía. Sí veo la necesidad de modificar el federalismo en México, por supuesto que la veo, además de que tiene que haber un mayor esfuerzo por parte de los estados, también tiene que haber un mayor esfuerzo o una mejor, digamos, tenemos que mejorar el diseño del pacto de coordinación fiscal. ¿Qué sucede? Que el día de hoy ese pacto no está reconociendo de manera adecuada las diferencias entre nuestros estados y no está generando incentivos al crecimiento económico, a la inversión. Es increíble lo poco que se invierte a nivel estatal. El gasto a nivel estatal ha incrementado la nómina de manera tremenda a lo largo de los años. En los últimos 4 o 5 años se ha controlado un poco ese crecimiento, pero si uno ve lo que ha crecido la nómina y lo que ha crecido la inversión, vemos una descomposición del gasto público porque mientras incrementa 3 pesos la nómina, la inversión incrementa centavos. Entonces esto ha hecho que la mayor parte de los recursos que se transfieren se vayan a gasto corriente nada más. No estamos incentivando la inversión en los estados, no estamos incentivando su esfuerzo fiscal, ni estamos incentivando el crecimiento económico. Entonces tenemos que generar, por un lado, un sistema que premia a los estados que logran hitos y mejoras institucionales, que consiguen crecimiento económico, que invierten en infraestructura. Esos estados los tenemos que premiar y sin duda también, y es decir, y premiarlos en función de sus capacidades, porque podemos segmentar a los estados en 3 niveles de desarrollo y también dar esos premios en función de su capacidad inicial, no para que pues, los estados más desarrollados se lleven más recursos porque sí. Y por el otro lado, tenemos que mejorar nuestro sistema de transferencias. El sistema de transferencias no solamente es un instrumento para financiar actividades en los gobiernos, también es un instrumento para promover un mejor desempeño. El día de hoy los gobiernos le deben cuentas a la Auditoría Superior de la Federación y no rinden cuentas y se les duplica o se les aumenta el gasto el siguiente año. Eso sucedió mucho el sexenio pasado en el caso de Veracruz, que continuamente era el estado que más cuentas le debía a la Auditoría Superior de la Federación, que aumentaba sus observaciones de posible daño al erario con corrupción y más dinero se le daba, ¿no? Y esto tiene que ver con que las fórmulas no están bien puestas. Tenemos que mejorar las fórmulas de las transferencias para que haya un impulso al desempeño por parte de los gobiernos estatales y locales y que haya una rendición de cuentas sobre ese gasto. Además, su recaudación local y tener una ruta para el fortalecimiento de nuestros gobiernos locales, que yo creo que muchas de las soluciones están ahí, claramente en el caso de la seguridad pública. Tenemos que ver la manera en que se pueda financiar la generación de capacidad policial a nivel local, que esa va a ser finalmente lo que puede fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad pública a nivel local, y no lo vamos a hacer desde la Federación, lo tienen que hacer los estados, pero para ello requieren financiamiento sostenible, porque pasa lo mismo que a nivel federal, cada presidente trae un plan para la seguridad pública, ahí también cada gobernador, y no podemos construir capacidades, porque 3, 6 años son insuficientes, tenemos que tener un plan que pueda durar
durar por lo menos 20 años. ¿Cómo le hacemos para tener financiamiento todo ese tiempo? Y ahí es que los estados requieren más independencia fiscal para poder financiar sus propios planes de la generación de capacidad policial a nivel local. Yo creo que ahí hay una mina de potencial para que los gobiernos locales recauden y puedan hacerse cargo de esta facultad que les corresponde. ¿Qué más? Híjole, bueno, hay muchas como participaciones, opiniones. Creo que ya platiqué un poco de la postura que creo que tiene la oposición. Yo veo que la oposición tiene distintas posturas. Yo creo que no hay una sola. Me parece que el presidente todavía no platica mucho de este tema, no le gusta hablar de nuevos impuestos, no quiere poner una reforma fiscal a discusión. Creo que hay otros, como el presidente Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, él sabe que se requiere una reforma fiscal y él ya empieza a participar en muchos foros, en algunos de ellos me ha tocado participar y en donde su política es que debe haber impuestos a la riqueza. Entonces, por eso es que yo comentaba hace rato mi posición al respecto. Pero bueno, pues yo hasta aquí lo dejo. Creo que pues muy pronto estaremos publicando este plan fiscal. La verdad es que tuvieron información muy nueva de parte nuestra. Vamos a estar publicando y participando en foros con estas propuestas de discusión fiscal, más que nada. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Pues yo nada más les comento, espero que pronto escuche Mariana, yo les comento que es un tema muy interesante, es un tema por demás de muchísimo análisis. Y bueno, en lo que Mariana comenta, pues estoy totalmente de acuerdo. En México se recauda mucho menos de lo que se debería recaudar en este país, pero el problema es precisamente el que hay tanta economía informal y que no hay un Estado de Derecho donde se aplique la ley para todos. Más impuestos, creo que lo que se debería hacer es a esas bases que no están haciendo sus pagos de impuestos y que esta pandemia vino a dibujarlos de cuerpo entero porque no hay manera de identificarlos, ni saber dónde están, ni saber cuál es el monto de sus pérdidas. Pero de algo que sí estamos seguros es que necesitamos revisar el pacto fiscal porque es un tema que también ha dejado en descubierto que los estados y los municipios pues se encuentran totalmente abandonados y que no hay una estrategia para apoyar los proyectos y para apoyar las nóminas tan elevadas que están en los estados. Pero creo que hay otro tema mucho más importante que son las pensiones. Y con la cantidad de pensiones que tenemos en este momento en el país, pues no hay manera de cubrir ese hueco tan grande y que cada vez va a ir creciendo más. Entonces, yo no sé si, Mariana, ¿ya me escuchas? Sigue sin escucharme por lo que veo, pero estamos a sus órdenes y agradeciendo de manera infinita. No sé si le podamos escribir a Mariana que le agradecemos de manera infinita su valiosísima participación. Muchas gracias a todos y no sé si hay algo más que aportar. A ver, chicos, los chicos que están ahí. Bueno, pues sí. Agradecer enormemente a Mariana. Creemos que tiene un problema ahí de audio, pero para nosotros ha sido muy importante, muy interesante el escucharte. Tenemos aquí a varios representantes del sector empresarial, líderes de opinión de varios estados de la República. En particular, agradecer, por supuesto, a quienes nos acompañan
del municipio de Celaya, de donde pues yo del estado de Guanajuato, y sé que hay aquí personas del estado de Chihuahua, de Hidalgo, de Puebla, de Oaxaca, están y nos acompañan de Baja California, no sé, por supuesto que de nuestra líder del Grupo Anticorrupción en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que es Marcela Torres del estado de Querétaro. Sé que también nos acompaña, por ahí no se mencionó al inicio, la diputada Ana Paola López Virlain, también de Querétaro, y la diputada Cecilia Patrón de Yucatán. Y pues, por supuesto, pues mi paisano de Guanajuato, el doctor Héctor Jaime. Y bueno, decirte, Mariana, que para todos nosotros, por supuesto, bueno, Ángeles Ayala, que ya la vi también por ahí de León, que también tuvo una gran convocatoria en el sector empresarial de León y de Guanajuato. Y bueno, comentar, por supuesto, Mariana, para nosotros es muy importante, vienen grandes retos. Pati Terraza lo comenta como presidenta de la Comisión de Hacienda, vienen situaciones complicadas económicamente, y varios de los que hoy nos acompañan, por supuesto, que tienen que ver con la dinámica económica de nuestro país. Hoy nos preocupa de manera muy rotunda, y hay creo que varias inquietudes aquí que quedaron sobre el tintero y que seguramente tendremos más foros en donde se atenderá. La dinámica económica, los retos, el nuevo pacto fiscal, el tema del nuevo presupuesto que se configurará, y que por supuesto el tema de los ingresos será un grave problema que estaremos enfrentando. Hay incluso inquietudes de algunos sectores empresariales que ya quieren reunirse contigo por estado, Mariana, quizá para que puedas pues iluminarlos un poco más de cómo poder atender la situación que pronto enfrentaremos. Pues este grupo anticorrupción estará siempre tratando de comunicarnos, en contacto con ustedes, para que estén informados y que sobre todo puedan incidir en lo que hoy estará aprobando la mayoría en el Congreso, y por supuesto acompañados de nosotros, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y sobre todo este Grupo Anticorrupción, cuya labor específica y nuestro objetivo específico es velar por el cuidado de los recursos que son de todos ustedes, de los y las mexicanas. Muchas gracias.